bueno, ya Da otra vez después... tu introducción. Ya llevamos 3 horas grabando y ocurrió un pequeño accidente, pero bueno. Ahora sí, el tema de hoy, traíamos un tema guardado desde hace ahora sí que un par de meses, ¿no? Sí, Bastantes. como 2 meses, 2 meses, casi la desde verdad. que... Tampoco, como un mes a lo mucho. En un mes, un mes. Bueno, es que yo terminé el libro, lo terminé hace como 3 semanas, cabrón. Güey. Lo terminé hace 3 semanas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Diablo Guardián, que es un libro de Javier Velasco, que bueno, ya ahorita vamos a Autor mexicano, ¿no? hablar de todos los datos específicos y editoriales. Pero bueno, antes de que ocurriera el accidente, estábamos mencionando que es un libro que cuando yo lo empecé a leer traía como bajas expectativas, pero Hombre de poca fe, hombre de sí, poca acabé muy sorprendido para bien. Me gustó mucho, es una de mis lecturas favoritas de lo que va del año. Entonces, pues, bueno, no sé qué les pareció. Sin contar a Rosa Montero. Junto con Rosa Montero también, muy, muy bueno. Yo lo que le comentaba a Benja es que, en cambio, para mí el libro en sí no fue pesado porque sí usa como un vocabulario medio raro, como combina diferentes formas de expresarse. Tanto mezcla inglés, mezcla español, como mezcla muchos como tipo regionalismos, ¿no? Pero yo siento que la novela empieza muy lenta. Como que la cuarta parte es como, no sé, empieza muy floja. Y ya cuando empieza ya cerca de la mitad, como que sube y sube y sube y como que va siempre para arriba. Pero en lo general siento que toca temas muy interesantes. Toca estos temas en donde, no sé, creo que actualmente sería muy complicado tocarlos. Incluso la serie que saca Amazon Prime, yo creo que se escuda mucho en el que el personaje de Violeta o Rosalba, pues cuando hace todo lo que hace tiene solo 15 años y para la serie pues tratan de defenderse y decir que ya tiene 18. Y son cositas así como de pues hay que uno protegerse, ¿no? Lo políticamente Hay correcto. que blindarse. ¿Qué más? Pues bueno, es una novela, ¿no? Es una novela. Yo fui el que estuve chingue y chingue que leyéramos Diablo Guardián porque me parece una novela amena, ¿no? O sea, lo platicaba con Yesua y claramente no es, y hay que ser sinceros, no es una masterpiece. O sea, probablemente lo que hablábamos hace tiempo no sobreviva al canon, aunque bueno, a mí me gustaría muchísimo. Pero sí, o sea, en efecto es una novela. Fíjate que a mí me gusta mucho porque es una novela que cumple con las expectativas de que cuenta una buena historia con sus pequeños detalles, como todo. O sea, no es una novela perfecta. Podríamos hablar de eso un poco más adelante. Pero cumple con las expectativas porque tiene una historia, yo creo que es una buena historia. Y además técnicamente es muy buena, güey. O sea, estructuralmente tiene muchos detalles. Es como una novela, es como... Y bueno, la comparación... Hay años luz de distancia, pero es, por ejemplo, o sea, para que se entienda, es como 100 años de soledad. En el sentido de que 100 años de soledad, aunque no entiendes un carajo de literatura, la historia en sí misma te cautiva, te invita a seguir leyendo, ¿no? Te invita... Y Diablo Guardián también. Y además, como para la parte más de... O sea, fíjate que esta novela yo la menciono mucho en los talleres para aprender a escribir. Okay. Es como una novela iniciática, ¿no? Ok. Es una novela iniciática y bueno, nada más es como... Sí, a mí me gustaría resaltar el ritmo que tiene. Tiene un muy buen ritmo. Por supuesto que al principio sí está... Y yo creo que es necesario, ¿no? Para la novela que empiece medio lento, ¿no? Que empiece tanto con la historia de Pig, que bueno, que se centra la historia en dos personajes principales, ¿no? Que es Violeta / Rosalba y Pig, ¿no? Que a la par cuenta un capítulo de la historia de esta chica y el siguiente capítulo es sobre la historia de Pig. Que bueno, agradezco saber qué es la novela total. No, porque tiene... No, sí, tiene estos que dices... O sea, al principio no tiene ningún puto sentido, ¿no? Que empieza... No, o sea, que empieza obvio como con el final, ¿no? Empieza como... Para aquellos que les gusta leer la última página de los libros, ¿no? Así como yo, si te gusta leer la última página de los libros, esta novela empieza con el final. O sea, ya desde el principio sabes más o menos, tienes una idea de para dónde va y no tienes idea de por qué
en qué momento se van a cruzar estas dos historias. Que por cierto, hay un libro por ahí de Murakami que se llama Kafka en la orilla, que maneja una narrativa parecida, ¿sí? Que son dos personajes que aparentemente no tienen nada que ver uno con el otro, pero conforme va avanzando la historia, pues bueno, tienen la historia es en común, ¿no? Entonces, el ritmo es muy bueno. Yo creo que me recuerda a estas películas de Darren Aronofsky, ¿no? Que al final el clímax de sus películas es espectacular, ¿no? El final termina... O sea, sientes que el cuerpo se te va también, y yo creo que esta novela tiene eso, ¿no? Es algo que a mí me gustó mucho, tiene un buen tema. Que cada capítulo te incita a leer el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿no? Obviamente, digo, no sé, no sé cómo catalogar si es muy buena o buena nada más, o es una novela que, como dices, cumple, y a mí en lo personal me ha gustado mucho. A mí me gusta el manejo de los narradores. Siento que maneja muy bien esta parte de los narradores. En principio, pues, tanto como se ve un narrador femenino, pero al mismo tiempo del otro lado, en la parte de Pig, se nota ese narrador más, claro, no sé, más masculino y diferente, porque incluso en el lenguaje, cuando es, no sé, Rosalba quien cuenta, no sé, su historia, se ve más, no sé, como si te lo contara tu amiga, la de la fiesta, la que es muy descontrolada. Pero, bien, ajá, ¿no? de este lado tienes al narrador de Pig, no sé, más centrado, más hermético, incluso más, como que más cohibido. Y se ve como el contraste, pues, de alguna forma entre ambos. Sí, fíjate que el manejo de la narración también, sí es cierto, es muy interesante, porque Violeta, se supone que lo que pasa con la historia es que Violeta mediante grabaciones está contando su historia, ¿no? Uh-huh. Y entonces de hecho es una sola grabación. Ah, bueno, es una sola grabación, sí es cierto. Ese apunte es muy importante y qué bueno que lo tocas. Toda la novela, o sea, si la novela fuera una película, digamos, toda la novela es Pig escuchando, o sea, es increíble. Ah, exacto. Es increíble. Es eso, sí, porque los capítulos de Violeta son la grabación de Violeta, y los capítulos de Pig, pues bueno, ya es un narrador en tercera persona. Entonces, cuando lees a Violeta, ella está hablando de sí misma, ¿no? Está narrando su propia historia, y cuando toca leer los capítulos de Pig, ya es cuando entra el narrador en tercera persona, que no sé, pues, pero a mí se me hace... Los primeros capítulos se me hacía medio raro, como que no alcanzaba a entender, ¿no? Como que me aburría un poco leer la historia de Pig, pero supongo que es necesaria, ¿no? Para poder entender el contexto, precisamente porque al final, cuando ya todo se conecta, es muy bueno, pues, ¿no? No sé si les pasó a ustedes, pero en el momento como justo a la mitad, cuando no sé, como que siento que las historias de Pig tienen más sentido, cuando ya empieza a trabajar, no sé, como publicista, como que se me hacía más interesante, esperaba más los capítulos de Pig, porque al mismo tiempo decías, ok, se está mezclando aquí con Rosalba, pero todavía no sabes en qué momento va a llegar, ¿no? Y se me hacía más interesante, porque justo en esto veías como todo este tramo en donde Violeta pues estaba pasando por un momento así como... Ella no te lo plantea, el libro también no te plantea escenas explícitas, que eso se me hace un toque muy interesante, cuidar esa parte de no caer en el morbo de mostrarte escenas, no sé, como que muy, muy realistas, pero te da la idea, de todo lo que está pasando. Porque yo dije, a lo mejor se va a tratar, no sé, de un libro vaquero. De un libro en donde te cuenten todo muy explícitamente, pero no, cuido mucho ese detalle también. Sí, no, realmente, bueno, es una joya, ¿no? Sí. Hay mucho que decir. Creo que el primer punto es hablar de Velasco, ¿no? Okay. Javier Velasco nace en el 1964. Vive, yo creo que prácticamente toda su vida en la Ciudad de México. Y es un caso interesante de escritor, ¿no? Ya saben que, güey, el chisme de escritor está padre, así como hablábamos de Saramago, su militancia de izquierda, ¿no? Claro. Javier Velasco es un caso raro porque es un chavito de la clase alta, güey. Un chavito bien. Digamos que Velasco empieza a escribir, o sea, empieza como a meterse como en el mundo de la literatura, pero ojo, él es un tipo de la vida nocturna. Digamos, él, digamos, en sus inicios, trabaja como columnista. De hecho, el personaje de Pig, como se habrán imaginado, y el personaje de Velasco tienen cierta relación, si no es que toda. Sí. Pero bueno, eso ya... es harina de otro costal, pero Velasco, por ejemplo, era muy amigo de todas estas bandas de los 90s, como Caifanes, como La Lupita, o sea, él se mueve en ese ambiente, ¿no? En el ambiente de la fiesta, en el ambiente de la noche, asiduo
asiduo visitante de, ¿no? de los tables y los prostíbulos. Y paradójicamente, pues bueno, Diablo Guardián no es su primera novela. De hecho, Diablo Guardián la publica casi a los 30 años. Antes de Diablo Guardián tiene algunas otras novelas donde ya empieza como a construirse, güey, de alguna manera, la figura de Violeta. Por ejemplo, tiene una novela que se llama Cecilia, ¿no? Que no sé si es del 94, del 97, por ahí así, donde ya va prefigurando este personaje de la femme fatal o mujer fatal, ¿no? Que de hecho, algo que dice el escritor Enrique Serna de Velasco, que me parece muy interesante, es que Javier Velasco utiliza dos estereotipos de personajes que son frecuentes en la narrativa mexicana, o más bien son importantes, pero no son tan frecuentes. Uno es la femme fatal, que la femme fatal pues, es la mujer mala, sí, claro, ¿no? Así como mal explicado y mal dicho, pero que es Violeta, este personaje femenino empoderado que a través de su modo de ser va construyendo y tejiendo una narrativa que por momentos pues tiende a ser exasperante, tiende a llegar a los límites, que de hecho eso es Madame Bovary. Okay. Digamos que para mí, ¿no? Podemos irnos más atrás, ¿no? Pero Madame Bovary es el ejemplo de la femme fatal, o sea, esta mujer, ¿no? Generalmente, porque además Javier Velasco se mueve en la cuestión de clase, ¿no? Javier Velasco, que es de la clase alta, realmente, no sé si de la clase media alta o de la clase alta, pues a pesar de que está en los ambientes como más urbanos, de hecho es muy cagado, güey, porque Javier Velasco intenta, no sé si intenta, pero está bien clavado en el ambiente de la música, y por ejemplo creo que con el grupo La Lupita, él les escribe una canción, o sea, él es como de la onda de Café Tacuba y ¿cómo se llaman estos otros? Maldita Vecindad, así, no es como el chavito fresa que se va metiendo como a los hoyos funk. Y publica una canción, hay una canción de Velasco que canta, creo que La Lupita o alguno de estos grupos que se llama Diva de Bar. Y hablar de eso, o sea, realmente Velasco ya va cocinando desde mucho tiempo, al menos unos 9 o 10 años antes de Diablo Guardián, la idea de Violeta. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Velasco? Pues Velasco, hablé de la femme fatal, el otro es el pobre diablo. El pobre diablo es un personaje bien interesante porque el pobre diablo es Pig. O sea, este personaje que por momentos tiene así como secuencias de introyección, ¿no? Claro. El pobre diablo es un hombre intelectualmente pues muy avesado, muy listo, pero curioso que nunca puede materializar sus deseos. Claro. O sea, es el tipo que quiere que le pasen cosas y rara vez le sucede. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, hay un escritor mexicano buenísimo que de hecho Luis Estrada adapta uno de sus libros, La Ley de Herodes. Es del escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, que bueno, Jorge Ibargüengoitia es una cosa increíble porque él no escribe novelas de amor, ¿verdad? Él más bien hace como sátira política. Y el pobre diablo es un personaje muy frecuente, por ejemplo, en Jorge Ibargüengoitia, es decir, un personaje, repito, que es el personaje principal de la historia, pero que carece de la voluntad, del poder, del carácter, de poder alcanzar sus objetivos. Porque si vemos aquí, Pig siempre está a merced de lo que vaya a suceder, claro, ¿no? Parece que Violeta, a diferencia de Pig, Violeta es un personaje muy, vamos a decir, muy novelable, porque Violeta rompe esquemas, hace planes, se va, viene, ¿no? Y Pig no. Pig es más como lo que le vaya pasando, ¿no? Entonces, estas dos figuras las va cocinando Velasco y es muy interesante la historia porque Violeta está inspirada en una teibolera, ¿no? Es bien chido porque Velasco se va de juerga, termina en un putero, se lleva a una de las teiboleras, ¿no? Y entonces, ¿no? Está en el coche con la teibolera, bla, 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 y entonces ahí le surge la idea de construir a Violeta. Ojo, es bien interesante porque en el momento en el que Velasco empieza la novela, Velasco acaba de perder la chamba, no tiene lana, o sea, está en la quiebra total y se la pasa echando la chela, no es un mini cualquiera, entonces es un chavorruco cualquiera. Entonces digamos que es como el rayo de iluminación, que es casi como lo que le pasa a García Márquez de que se encierra 18 meses a... Velasco por alguna extraña razón encuentra un mecenas, o sea, un benefactor. Y fíjense lo que es el tipo. O sea, el tipo a mí me parece... no me parece el modelo de escritor al que uno aspiraría porque no es el modelo típico de escritor. Es un tipo ruidoso, es un tipo que hace chistes. O sea, tú lo ves en la televisión y no crees que
que pueda escribir algo como Diablo Guardián, ¿no? Con todo el respeto del mundo para Velasco. Pero, ¿qué hace Velasco? Consigue un benefactor, un diputado o alguien de la vida pública y le vende la idea de la novela, güey. Está muy cabrón, o sea, le dice como, ¿sabes qué? Voy a escribir una novela que va a ganar un premio de tantos miles de dólares. Necesito que... Y se encierra a escribir Diablo Guardián. O sea, es una cosa increíble. Se encierra durante no sé cuánto tiempo, se encierra, él mismo lo ha platicado. O sea, que llega, ya tiene como tan cocinada la historia y lo que va a suceder, que literal el tipo se encierra, deja la fiesta, deja los amigotes y se clava a escribir y gana la novela. Sí. Que es una de las grandes, es como una de las grandes historias de la literatura contemporánea, ¿no? Y ya nada más como para poner los puntos sobre las IES. Javier Velasco, y eso ahorita voy a hablar un poco más adelante, pertenece, por eso decía que Diablo Guardián es una novela interesante, iniciática, pero es una novela técnicamente muy buena, porque hace referencias que a lo mejor no son tan evidentes, pero Javier Velasco está completamente influenciado por el boom latinoamericano. Y sobre todo también por el English Modernism, el modernismo inglés, que también hemos hablado un poco de eso. Y además es curioso porque esta modalidad de Violeta hablando es una novela muy oral, una novela de la oralidad, que reproduce un modo de habla de un momento determinado, de una clase social determinada, que son, yo diría, los nuevos ricos. Yo creo que Violeta representa a esta clase de nuevos ricos, a personas que vienen de los estratos más bajos y que aspiran con llegar como a cierto nivel de vida que se relaciona con la cultura norteamericana. Ahora, el hecho de que la novela emule a una grabación no es nuevo. Hay una novela exquisita que se llama El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, que es una novela de los 70s, 80s. Es muy interesante porque es una novela que aborda, por primera vez, es una de las pioneras, junto con otra novela del escritor Miguel Barbachano, pero bueno, ya no voy a entrar ahí. El vampiro de la colonia Roma es un hombre homosexual, ¿no? Que se ha prostituido, empieza a contar su historia a través de grabaciones. Okay. Que esto mismo hace Violeta. Que, o sea, te digo, Velasco no es un tipo ingenuo. Creo que conoce la tradición y la conoce muy bien. Domina las técnicas y las domina muy bien porque incluso, en su momento él estuvo pues bien visto. Es una generación de escritores que a principios de los 2000 toman mucha notoriedad, ¿no? Está él, por ejemplo, está Jorge Volpi, que el día de hoy Jorge Volpi es una autoridad en materia, o sea, es uno de los escritores contemporáneos más importantes. Está esta, ¿cómo se llama? La del Invencible Verano, Cristina Rivera Garza. O sea, es una generación de escritores que escriben buenas novelas, que ganan premios y que además son comentados como por el cenáculo de los grandes escritores, específicamente de Carlos Fuentes. En su momento, Carlos Fuentes ha sido uno de los mejores comentadores de la obra de Velasco, ¿no? Particularmente de Diablo Guardián, ¿no? Sería como gran introducción. Sí, bueno, creo que abarcaste muchos temas. A ver si logramos rescatar algo. Lo que se pueda. Pues sí, yo igual veía una entrevista de Javier Velasco en donde exactamente decía eso, que estaba en un momento en el que pues ya no tenía nada, literalmente no tenía nada, y Diablo Guardián viene a hacer esto que hasta él lo menciona, hasta el día de hoy le da dinero. Y no sé, sin filtros ni nada, lo dice, que hasta el día de hoy es lo que le viene a dar pues lo que tiene ahorita. Igual en esa parte, a mí me recuerda mucho este tipo de historias, como no sé si has escuchado a la escritora Guadalupe Loaesa. Me recuerdo mucho a sus libros como Las yeguas finas, pero más bien este tomo de Las yeguas desbocadas, como un personaje que tiene que salir del país, va a otro lado, se enfrenta a varias cosas. Se me hace muy, muy interesante y cómo también hace este rescate de que justo creo que a la cuarta parte del libro hace mención de que muchas de las personas de la clase media alta aspiran a los ricos y tratan de usar expresiones que están como que ya, no sé, como que ya olvidadas, en donde tratan de decir, mi casa es tu casa, pásala adelante, como estos buenos modales, pero cuando te dicen, pero es que los ricos no hacen eso, los ricos te tratan como cualquier cosa. Si tú les dices, bienvenido caballero, pase usted, o cosas así, te dicen, los ricos entienden que vas a lavarle su coche y ya, que eres un empleado más y le hablas así cordialmente. Y es esa distinción como la clase media aspira a algo y a lo mejor ni siquiera los conoce bien, no conoce cuáles son sus gustos ni nada de eso.
Fíjate que a mí se me hace por eso una novela muy honesta, ¿no? Digo, no romantiza lo que es vivir en la Ciudad de México, no romantiza la búsqueda de identidad, que yo creo que es en lo que se basa toda la historia de Violeta. Y yo creo que por eso es que es tan disfrutable, ¿no? Y también entendiendo, ya contextualizando toda la historia sobre Javier Velasco y lo que acabas de comentar, estas aspiraciones que tenemos, ¿no? Como clase media, ¿no? A formar parte del grupo de élite que son los que tienen casas en las lomas, ¿no? Sí, ser señora, o sea, esta búsqueda de ser señora de las lomas, que es como la búsqueda constante del personaje de Violeta, y ya llega un momento en el que dice, ¿sabes qué? A mí me vale madres, ¿no? Ser señora de las lomas, ¿no? Y yo creo que es algo muy interesante, pues, ¿no? Yo creo que es algo que a mí me ha gustado mucho. Sí, fíjate que tampoco quiero dejar pasar la oportunidad sobre la tradición. Ya ven que yo soy como muy de a qué se parece y quién hizo antes algo similar. ¿Recordaban ustedes que hay un libro así como muy de nicho, que ahorita ya no tiene como, por el contexto, ya no tiene como, pues toda la validez, la oficialidad que tuvo en su momento, que es El laberinto de la soledad, ¿no? El laberinto de la soledad pues, es un ensayo, un conjunto de ensayos de Octavio Paz, que en su momento causa un boom, porque Octavio Paz pues hace muy inteligentemente en su momento un análisis de lo que es el mexicano. ¿Se acuerdan? Que habla de la muerte, que habla de la... Uno de los apartados más cabrones de ese libro es cuando Octavio Paz habla de lo chingado, güey. No sé si ustedes lo recordan o lo habrán escuchado. Octavio Paz, que bueno, ya después resulta que Octavio Paz es el gran plagiador, pero bueno, pues eso a mí me gusta mucho, ¿no? Habla, por ejemplo, de cómo en nuestra idiosincrasia tenemos como muy metida la idea primero de la violación física, ¿no? De los españoles a los pueblos originarios, ¿no? Y cómo esta violación se transfigura en el lenguaje. Claro, eso ya está totalmente obsoleto, pero la idea es muy buena. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una modalidad del habla que es el albur o el doble sentido, ¿no? Que hasta el día de hoy eso funciona, y sobre todo en los estratos de las clases pues, más populares. Y posteriormente dice, de todo el lenguaje o de todas las palabras soeces, el verbo más capitular, el verbo más es el chingar. ¿Por qué? Porque cuando yo digo chinga tu madre, dice, es el peor insulto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una doble filiación. Primero la violación y luego como esta idea del pueblo guadalupano, ¿no? La figura de la madre encarnada de la Virgen. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Ese apartado donde Octavio Paz repiensa la manera en la que nos relacionamos a través del lenguaje, a través de chingar, que después se convierte en una cuestión de clase, güey. Que de hecho muchas de los materiales ahí más contemporáneos utilizan el chingar, güey. Vuelvo al ejemplo de Luis Estrada o sea, todas estas películas, novelas, sátiras, etcétera, siempre se relacionan con la cuestión de chingar, con la cuestión de subir, porque ahora el chingar también va más allá, ¿no? Va más allá del lenguaje y va a tener que ver con un rollo de aspiración social, lo que hablábamos, de crecer. Esta cosa la digo porque en la literatura mexicana más de la segunda mitad del siglo XX para acá, va a haber como muchas escenas de esto. Por ejemplo, en otra novela increíble que se llama La muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuentes, gran amigo de Octavio Paz, y luego reproduce hay una parte de la novela donde Fuentes reproduce esta lectura de Octavio Paz, y son como 2 o 3 páginas donde Carlos Fuentes, en una maestría, en un uso muy, muy inteligente del español ¿no? Empieza a conjugar el verbo chingar, ¿no? Y luego, ¿y a qué quiero llegar? Que Javier Velasco yo creo que jala esto, porque Violeta todo el tiempo en sus monólogos hace alusión, y es muy interesante. Es el primer... Otra cosa importante que quiero decir, güey, que por eso me parece magistral la novela, es que el chingar va más de hombres, ¿no? Es como el albur, güey. Sí. El albur va más de hombres. ¿Por qué? Porque es una violación entre hombres, entre figuras de poder. Violeta es el primer personaje que yo he leído, por eso dije, güey, es una cosa increíble. Es la primera mujer que chinga, güey. En la literatura contemporánea. Todo el tiempo sus monólogos, ¿no? O sus conversaciones con Pig a través de las grabaciones van a ser la conjugación del chingar. Chingar a la familia,
chingar al país, chingar a la cultura, porque si se dan cuenta va mezclando, muchos de sus insultos son alusiones directas a las culturas originarias. El que me encanta es las cuatlicuas, ¿no? Ajá. Entonces, claro, hoy en la cultura de la cancelación, de lo políticamente correcto, por supuesto que va a venir alguien y nos va a decir, ay, sí, pero es que eso está mal. O sea, pero la verdad es que no, güey. O sea, la verdad es que yo creo que Velasco es este autor que en el momento correcto y en el momento de la historia adecuado, escribe una novela que retrata muy bien todo un periodo de cómo funcionamos los mexicanos, sobre todo las clases medias, ¿no? Sí, también esta parte de desde el creo de la primera página, cómo se describe a sí misma, cómo su oficio, se podría decir, lo empieza a describir, al menos a mí, que a lo mejor como que contrasta con mis creencias, el escuchar todo eso al momento de estarlo leyendo, Sí, claro. sí fue así como de, ok, entonces ya desde las primeras páginas te dice el libro cómo va a ser el tono que va a marcar todo. Pero vas pasando capítulos, vas pasando y te das cuenta de que esa palabra tiene un significado diferente al que comúnmente conoces. Y es ahí donde a mí me gusta cómo usa todo este lenguaje. En lugar de referirse a sus amantes, pues, no sé, a los que piden su servicio, los llama como sus esposos, ¿no? Sus espositos. ¿no? Ajá. Sí, claro. Y cuando ya está trabajando para esta otra persona que pues ya está aquí en México, ¿cómo le dice? Es que ya no son mis espositos, porque ya no son mis clientes de alguna forma, sino pues está trabajando para otra persona. Uh-huh. Qué fuerte. O sea, acaban de comentar todo. Bueno, yo creo como la médula de lo que es la historia en sí, ¿no? De lo que intenta narrar Javier Velasco, pero a mí me llama mucho la atención cómo resignifica todas estas figuras de poder, ¿no? Sí, claro. Principalmente a los hombres, ¿no? Sí. Porque es muy común toparse ya sea con cualquier tipo de contenido, películas, novelas, música, ¿no? En el que se refiere a la mujer, pues bueno, como el objeto o como parte del crecimiento del personaje, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido como que le da una vuelta completa, ¿no? Y acabas entendiendo al personaje de Violeta, acabas entendiendo esta necesidad que ella tiene de saltar al abismo, ¿no? Y lo dice, no recuerdo bien cuál era el término que ella usa, pero dice, ¿sabes qué? Yo soy de esos que se avientan por la resbaladilla y hasta abajo, cabrón, ¿no? Hasta donde llegue, si es necesario llegar hasta tocar el fondo, es necesario. Y ahí es cuando... Digo, en sí la novela narra la historia de esta chica, ¿no? Que se escapa de su casa, que le roba, que se chinga a sus padres, ¿no? Que se va a vivir al extranjero, regresa. Y yo creo que ya es como la recta final del libro, la última parte, ¿no? Cuando comienza a narrar esta parte de la historia en que presencia un asesinato, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte es como el llegar al fondo del personaje, ¿no? Donde comprendes por qué te está contando la historia como te la está contando, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué sabes que el libro comienza en el funeral de Violeta? Digo, no es spoiler del libro, literal está en la primera página, o sea, literalmente así empieza el libro. Y es donde comprendes, ¿no? Y todo esto que ustedes comentan cobra sentido, ¿no? En ese momento, como todos los hombres con los que ella está, ¿no? Todos son parte son el objeto que ella usa, pues bueno, o que narrativamente se está usando para llegar a esta parte de la historia, ¿no? Y yo creo que pocas veces se narran de esta forma historias de mujeres, ¿no? Y no es que sea políticamente correcto, porque yo creo que un libro no tiene que ser políticamente correcto. Yo creo que por el contrario, ¿no? El ser políticamente incorrecto significa contar una historia o contar las historias tal como son, ¿no? Sean reales o sean ficticias. Y yo creo que por eso es que la historia de Violeta a mí me ha dejado muy como tocado, ¿no? Yo creo que es el término correcto. Sí, y es que, no sé, siento que le da ese poder a la mujer de decir, a pesar de estar en todo ese mundo, ella es quien toma la decisión de hacerlo y no que la obligan a hacer, a excepción de una parte del libro en donde pues sí tiene como a su proxeneta,
Pero, Nefastófeles. ajá. Nefastófeles. Pero en todo la trama de decisiones es de alguna forma ella tomando buenas o malas decisiones, pero es ella decidiendo qué hacer con su vida, con su cuerpo, con todo lo que ella es, y de alguna forma buscar controlar a los hombres a través de lo que ella puede ofrecer de alguna forma. Sí, además, y eso también me gusta mucho, fíjate, como que sucede algo muy interesante, no solo en México, sino en América Latina. A partir de los años 90 surge una generación de escritores, estos que ya mencionaba, ¿no? Y ellos, digamos, también como que es interesante porque durante prácticamente casi 30 años, la literatura latinoamericana era el boom, güey. Era García Márquez y el realismo mágico ¿no? Y está padre, a mí me encanta. Pero en los 90s, por ejemplo, en México aparece un grupo de escritores encabezado por Jorge Volpi, que se llama La Generación del Crack. Okay. Que de alguna manera, o sea, claro, la generación del crack en cierto sentido está en deuda con el boom, pero ellos tienen como una propuesta muy inteligente que es, güey, es que ya no estamos viviendo en el realismo mágico. O sea, ahí estamos viviendo una mezcolanza de culturas, sobre todo la cultura americana, güey. Claro. O sea, por ejemplo, recordemos en los años 80, en México, digamos, o desde los 70, hay eventos importantísimos como Zona Vándaro, como es la pululación, sí, pues de un modelo de música que está fuertemente inspirada por el movimiento hippie, posteriormente por el movimiento de los punks, ¿no? Y así podemos ir, o sea, grupos como el Tri, posteriormente grupos como Caifanes, del cual Velasco está ahí muy metido. Y digo esto porque hay muchas referencias. Curiosamente creo que no hay una sola canción, porque si recuerdan, tanto Violeta como Pig son muy auditivos. Todo el tiempo están escuchando música. De hecho, yo alguna vez en la universidad expuse este libro y yo me di a la tarea de recopilar qué canciones aparecían. Digamos que el soundtrack de la novela, que eso está cagado, ¿no? O sea, una novela con soundtrack es Passenger de Iggy Pop. Los que conocen a Iggy Pop saben que Iggy Pop es un estandarte del punk rock, sí, claro, de mediados de los 70s. Que de hecho ahí está muy hermanado, de alguna manera está hermanado con Trainspotting, ¿no? Es como un poco la misma onda. Y entonces estas referencias son muy interesantes porque a través de la reconstrucción de la música que escuchan, nos podemos dar cuenta de que son personajes muy hermanados, casi gemelos, güey. Y la cultura, porque ambos están íntimamente relacionados con lo que llamaríamos el American Way of Life. Violeta por el aspiracionismo de sus padres y luego de ella, y Pig por su origen, digamos, por su clase social, ¿no? Que la abuela, o sea, mamita, la abuela es una mujer de la clase alta que lo manda a campamentos en Estados Unidos y que le compra cosas caras. Entonces, yo creo que eso también es muy importante y es algo que creo que a veces se deja un poco a un lado. Hay momentos magníficos de mucho... muy altos, por ejemplo, cuando en una de las veces que Violeta deja a Nefastófeles, ¿no? Que se va con el boliviano. Bueno, hay una escena increíble que de hecho yo escuché esa canción. Violeta está tomando un taxi, mete sus cosas al taxi y de repente, yo dije, no mames, se pone los audífonos el Walkman y escucha una canción que es de Nico. Nico es, recuerdan The Velvet Underground, ¿no? Sí. Lou Reed. Sí. Nico es una de las cantantes de Lou Reed. Y bueno, ella pone una canción de Nico. Tú pones la canción y hagan ese experimento, ¿no? Tú pones la canción y lees el fragmento. No mames, o sea, Velasco lo escribe de tal manera que empata. Entonces tiene estas genialidades, ¿no? Tiene estas genialidades. Sí, ¿no? Fíjate que es que me encanta, ¿no? Porque leer el boom latinoamericano, leer a García Márquez es como ir a Disneylandia, ¿no? O sea, obviamente me encanta, gracias, ¿no? O sea, tan es así que hay películas de Disney que dicen, ay, sí, lo hermoso que es la cultura, ¿no? Y en este sentido, esta novela es mucho más honesta, ¿no? Porque te dice, ¿sabes qué? Está de la mierda, o sea, la distinción de clases que se vive está de la mierda y esto es lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, si leer a García Márquez es ir a Disneylandia, leer esta mamada es como irte al pinche tuburio que está en la esquina de tu casa, ¿no? ¿Y qué quieres? O sea, la verdad es que es mucho más real y yo creo que por eso es lo que le da un mérito bastante fuerte. Sí, incluso también cómo retrata toda esta parte de la vida en Estados Unidos, ¿no?
que, bueno, a mí se me hizo... Yo dije, toda la novela va a basarse en Estados Unidos. Yo no esperaba que regresara a México, Claro. porque dije, ¿en qué momento van a coincidir como Pig y Rosalba? Pero me gusta cómo retrata toda la parte de Nueva York, toda esta de cómo incluso hay un submundo, o quién sabe, había un submundo en toda esa parte de el hacer negocio en los hoteles, ¿no? En los lobbies, Sí. el trabajar, y cómo ella ya tenía muy organizado su vida, que decía, voy a sacar tanto y tanto. Y luego también cómo hace un recuento en esa parte donde trata de dejar la cocaína. Y dice, si hiciera un recuento de todo lo que me he metido, dice, ahorita podría estar viviendo tranquilamente. Porque se denota toda esta parte de cómo le costaba el dejarlo. Y se me hizo una escena muy interesante cuando pues no tiene dinero para dejarlo y se ve cómo está sufriendo, cómo te describe que el personaje está sufriendo a través de poder dejar, pero porque no tiene dinero, literalmente. Sí, es como precisamente hace 2 semanas que hablamos de Woody Allen. Woody Allen retrata Nueva York como la ciudad de ensueño, ¿no? Ajá. Si tú ves Annie Hall, esta película Manhattan, ¿no? Que te retrata la parte más hermosa de Nueva York, pero si tú ves, por ejemplo, Taxi Driver, que es como todo lo contrario, ¿no? El mundo underground, ¿no? O Requiem por un sueño. O Requiem por un sueño, que es todo lo que está abajo y Ajá. que es lo que predomina, ¿no? Entonces yo creo que Y por eso dice una frase algo de, yo tanto que quiero a Nueva York, pero como que Nueva York no me quiere. Pues. Nueva York te consume, ¿no? Sí, y es muy interesante que... Y es que fíjate, este nivel de dominio... Bueno, ok, vamos a pensar que Velasco no es experto en la geografía, pero es que yo creo que es el nivel de exigencia que se le pide a cualquier buen escritor. O sea, porque claro, es bien fácil, el caso de Hemingway, hablar de Trainspotting en Escocia, pues güey, pues el vato es escocés. Claro. O escribir ¿cómo se llama? Requiem for a Dream, pues ¿por qué no? Claro. Pero este es algo, y fíjense, es algo que sí es importante. Velasco es un escritor mexicano que se escribe una novela donde el personaje Violeta, el ambiente es en Nueva York, o sea, y eso es rescatable. Sí, por supuesto. Y eso es rescatable. Igual Jorge Volpi es que es una generación muy interesante de escritores que intentan como que salirse de la zona de confort. O sea, está padre, güey, ¿no? O sea, está padre ser Octavio Paz, escribir sobre el mexicano y chingar. Pero son escritores que dan el paso más allá. O sea, la premisa es, ¿qué pasaría si yo escribo? O sea, por ejemplo, Jorge Volpi, su primera novela, no me acuerdo el nombre, es una novela muy interesante porque Jorge Volpi agarra y escribe una novela sobre la Segunda Guerra Mundial, güey. Así. Y muy cabrón, o sea, fíjense, que ahí es como nota al pie a lo que quiero llegar, o sea, la maestría de nuestros escritores, ¿no? Y la novela básicamente es un oficial, está escrita como si estuviera traducida del alemán al español. Ah, la madre. Chíngate esa, güey. Chíngate, o sea, es un metalibro, cabrón. No nada más es la novela y ay cielo, no, es una novela que el vato la escribe como si él no fuera hablante nativo del español, o sea, no mames. Y Velasco está por ahí, güey, ¿eh? Sí. Porque además mete frases hechas de los gringos, mete frases hechas de los chilenos, o sea, Javier Velasco tiene un dominio de los registros lingüísticos muy cabrones. Porque, ojo, algo que sí le reconozco y por lo cual digo, maestro, yo no recuerdo ningún otro personaje que hable como Violeta. Fíjate que hay, hablando de la esencia de lo que es el libro, hay un capítulo que a mí me voló la cabeza, teniendo en cuenta que la historia de Violeta es toda la grabación completa. Violeta empieza a contar, y yo creo que es la parte que para mí donde ya el libro comienza a agarrar forma por completo, cuando empieza a contar esto de las postales. Dice, no mames, sí. Aquí estoy yo sentada tomando un café y me está pasando eso. Y son como 10 postales, no, más de 10 postales. Sí, que dicen, como invierno 13. Del 91, ¿no? Exacto. Güey, sí. Es un recurso espectacular, cabrón. O sea, teniendo en cuenta que te está contando, estás leyendo una historia que está escribiendo un güey inventado que se basó escuchando la grabación de una morra, o sea, y te está contando las postales. Yo creo que ahí es donde yo dije, este pedo está fuera de todo lo que yo conozco, ¿no? Sí. Pocos autores tienen la capacidad de retratarte mediante la escritura ese tipo de cosas, ¿no? Porque obviamente, hablando de contenidos audiovisuales, es mucho más sencillo, ¿no? Pero cuando te lo ponen de esa forma, o sea, y entonces te estás imaginando tú las postales y aparte te las está explicando y aparte, no.
espectacular. Y esa parte de las postales siento que rellena mucho de de la historia, porque Claro. a fin de cuentas ya sabes que está pasando por un momento complicado, que está tratando de dejar a su proxeneta, pero al mismo tiempo te rellena qué tan mal fue el vivir con él, vivir esa temporada, y al mismo tiempo que le cuenta, ¿no? Que él lo engañó incluso con el amigo de su proxeneta o así, pero cómo te va retratando a través, creo que son como 13, 14 postales. Sí, sí. Y pequeñitas, porque Sí. porque él maneja capítulos muy largos, párrafos muy largos, pero cómo te lo va contando a través de estos pequeñas Sí, imágenes y lo visualizas porque te dice yo estaba así y así y al final te dice y esta era la imagen, aunque me ves riendo en esta postal que te cuento así, todo eso es lo que yo estaba pasando. Y lo más cagado es que ni siquiera son, o sea, dentro de todo el universo, o sea, ya estando tú leyendo eso, sabes que Pig tampoco está viendo las postales, ¿no? Ah, no, o sea, las está escuchando. las está escuchando, entonces tú estás escuchando, o sea, es como todo un metaverso en tu cabeza que Sí, no entiendes, ¿no? Sí. O sea, muy Sí. cabrón. Fíjate que ahí... Y es que por eso me gusta el boom. O sea, por eso te digo que Pig es... Pig, no sé si recordarán en una de las partes, hace una alusión muy directa cuando habla del detector de Faulkner. Muy al principio. el detector. Ajá. Porque el personaje de Pig es un... O sea, está cagado porque el personaje de Pig es Velasco escribiendo, Ujú. ¿no? Ya había hablado de Faulkner y había hablado de Benji cuando hablé, creo que del 100 años de soledad o algo así. Una cosa muy interesante que tiene la narrativa de Faulkner es que él hace estos giros, güey. O sea, de repente, no sé, tú estás hablando conmigo, por decir algo, pero Faulkner no solamente retrata lo que tú estás diciéndome, retrata lo que tú estás pensando en el momento en el que estás hablando conmigo. O sea, esa madre está muy cabrona, Sí. ¿no? Y yo creo que Pig hace cosas muy similares, ¿no? Por ejemplo, otro gran escritor, es que hace alusiones, ¿no? Que uno las conoce y dice, güey, qué interesante. Claro. Es Cabrera Infante. Cabrera Infante no lo conoce ni en su casa, pero es un escritor increíblemente bueno, que escribe una novela que se llama Tres Tristes Tigres, güey. Ok. Tres Tristes Tigres es una novela de 500 páginas de una sola noche en La Habana antes de que caiga la revolución, antes de que caiga la dictadura de Fulgencio Batista. Y es muy interesante porque Cabrera Infante retrata cómo hablan los cubanos. Todos los cubanos, el cubano rico que viven acá, el cubano del pueblito de no sé dónde, el cubano que es militar, el cubano que es artista, el cubano... Y entonces toda la novela es una reproducción de estos registros lingüísticos. Es lo que hace Velasco, ¿no? Entonces yo lo quiero aterrizar así. Está muy cabrón, güey. Porque Velasco, si se dan cuenta, y es a donde yo quería llegar, nos hace como... Es como el mago enseñándonos cómo hace el truco, güey. Porque hay momentos bien sublimes, güey. Bien sublimes. O sea, cuando Violeta... Porque además utiliza muchos recursos propios de la poesía, cabrón. En el retrócano, en la repetición. Sí. Cuando, por ejemplo... Yo me acuerdo al principio de la novela, ¿no? Ave María Purísima me acuso de ser yo por todas partes. O sea, Velasco lo que hace, güey, en la reconstrucción del habla de Violeta, toma cosas, frases hechas, refranes, y los tuerce, güey. Los convierte en otra cosa. Y además también otra cosa muy interesante es como el collage de frases que va construyendo, ya no solo en español, sino también en inglés. Cuando encuentras Superman, ¿no? y que hay un leitmotiv muy cabrón, que es una parte de la canción de Iggy Pop, de Isolation, I need some loving like a fastball needs control. Claro. Y todo el tiempo lo va repitiendo. Sí. Sí, claro. ¿No? O sea, son recursos, o sea, no solo de la literatura, sino de poesía, música. Sí, exactamente. Incluso, o sea, cosas como de comedia, ¿no? El recuperar algo que dijiste antes y volverlo a meter. O sea, son cosas que muy interesantes, sí, pues. Mira, y es que es un libro muy subrayable, güey. Claro. Por ejemplo, y hay como recursos metalingüísticos donde la lengua se explica a sí misma y lo hace en un contexto muy particular. Por ejemplo, cuando explica qué es lo cheesy. Lo cheesy, ¿no? Sí. Mi familia es muy cheesy. O sea, y eso explica de un modo muy didáctico y muy cagado para dar a entender que somos unos pinches nacos. O sea, pero hay otros momentos donde es súper profundo. Cuando habla, por ejemplo, y ese como me lo grabé aquí, cabrón, que es el verbo enamorarse en inglés es to fall. Que es como caer. Y ya te dicen, ¿no? Que es como... Resulta que cuando te enamoras no estás en tus 5 sentidos. Caes en... No, no mames, claro. Suena muy pedero, güey. Sí. Pero no cualquiera puede hacerlo así, güey. Dices, no mames. O sea, este güey trae otro pedo. O sea, es muy consciente de lo que está sucediendo. Claro. De cómo va construyendo una narrativa a través del lenguaje. Y bueno, nada más quería mencionar, ya para ir como cerrando un poco la pinza,
que hay grandes escritores con recursos lingüísticos y que han quedado un poco olvidados, ¿no? Yo quería mencionarles uno, a ver si en algún momento lo podemos leer, se llama Manuel Puig. Manuel Puig es uno de los primeros, él empieza a publicar poquito después del auge del boom, y hay una cosa bien interesante porque, y ahí está muy relacionado con Velasco en la parte de lo lingüístico. Manuel Puig es uno de los primeros escritores argentinos, estudia cine y es uno de los primeros escritores homosexuales cuya temática gira en torno a lo femenino, ¿no? Manuel Puig tiene grandes libros como El beso de la mujer araña o La traición de Rita Hayworth, donde donde toda la narrativa se teje a través del diálogo, ¿no? O sea, lo que es estas condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que Velasco lo rescata muy bien. Yo creo que es un libro muy... O sea, por eso te decía, es un libro para aprender a escribir. Sí, o sea, te claro. enseña cómo... No, claro, como el... digo, a mí me gusta mucho la figura como del villano, ¿no? Porque la figura del villano, por ejemplo, que próximamente estaremos hablando, por ejemplo, de Star Wars, ¿no? Cuando tú ves Star Wars, el villano en la primera película no sabes quién es, ¿no? Sabes que el villano malo es Darth Vader, ¿no? Pero hay un villano detrás de ese villano. Y aquí lo maneja bastante bien con Ferreiro y Nefastófeles, ¿sí? Ajá, exactamente. Porque primero te menciona el Nefastófeles y lo odias al culero, ¿no? Pero por ahí desde el principio del libro comienza a mencionar a Ferreiro. Dice, si tú ves a Ferreiro y a su familia y son unos culeros y como que te lo deja al aire, ¿no? Y lo retoma hasta el final, que también ya estando dentro del libro como que dices, va, ¿no? Que se lo encuentra aquí en Cuernavaca y dices como, bueno, o sea, va. Te la compro, güey, porque la neta lo que me estás dando vale la pena, ¿no? Te la compro, güey. Vale la pena. Te la compro sin pedos, ¿no? Sí. Y entonces esta figura del villano la maneja tan bien que es una de las cosas que si bien te cuenta desde el principio, te está contando el final, no sabes que el puto Ferreiro es Nefastófeles al final. Exacto, no lo relacionas y cuando lo lees dices, hijo de puta, ¿no? O sea, te deja así... la neta, yo creo que pocas veces se encuentra uno con este tipo de giros que dices, va, güey, va. El día que quieras te la compro, cabrón. Sí, yo lo último que podría decir de esa parte sería cómo en esa parte que está en Estados Unidos trata de buscar, no sé, no ayuda, pero cuando se topa con los latinoamericanos, cómo todo se torna en algo negativo. Primero conoce, no sé, creo que es al boliviano o al que le da la cocaína. En Las Vegas, ¿no? En Las Vegas. Luego como su propio proxeneta pues es un mexicano. No sé, como puras figuras que son latinas pero son a lo negativo, ¿no? Como cuando te topas con estos ya en otro país. Pero cuando se topa con, no sé, con personajes que son americanos, por ejemplo su dealer dice pues no platico casi nada con Marcus, pero aún así pues lo veo como un amigo porque ya me dijo cuándo es su fecha de cumpleaños, salimos, incluso fuimos al cine porque le dice pues de aquí a que espere 2 horas a que esté lista la mercancía, pues nos fuimos al cine y le dice creo que incluso quisiera estar más cómodo con Marcus y trabajar con él que estar con Nefastófeles, ¿no? Y se me hace curioso como eso, porque gente que ha estado en el extranjero o así, sabe que a veces toparse con un mismo latino a veces no es tan cómodo, porque no sé si es esta parte de no querer ver que el otro salga adelante o ponerle el pie, que pues es muy, no ni de los mexicanos, sino de toda Latinoamérica en cierto punto. Sí, yo quiero cerrar también un poco en esta idea de... Yo creo que Diablo Guardián es una building román o novela de aprendizaje, pero al revés, güey, ¿no? Porque Rebeca, Rebeca Buendía, no, Violeta se hace más ojete, güey, ¿no? Se hace más culera, güey. Sí. Lo cagado es que no necesariamente es mala, sino que es como traviesona, pero a mí me gusta mucho la progresión. Claro. Porque además cronológicamente te lo maneja muy bien, o sea, Violeta desde que sale a los 15 años hasta que vuelve y se convierte en... Entonces, yo creo que es una novela de aprendizaje donde no hay un héroe, no hay una heroína, porque Violeta no es una heroína y Pig tampoco lo es. Más bien es como una oda al antihéroe. Claro. Son antihéroes porque son antisociales, porque son anárquicos, porque de alguna manera quieren romper con el establishment. A mí me gusta mucho eso. O sea, para mí lo rescatable de Diablo Guardián es como a través de esta construcción narrativa compleja se teje una historia de aventuras, una historia de amor, una crítica a la sociedad. O sea, es una novela que, si bien es cierto, no estoy seguro si es una novela total. Tendría que... En efecto, es novela detenerme, total. Pero lo intenta, güey, ¿no? O sea, tiene varios... Ya Vargas Llosa tiene varios caracteres, varios momentos memorables. Que puede ser una frase, que puede ser una postal.
Y eso es lo que yo rescato de la Tiene novela. muchos vasos comunicantes. Tiene muchos vasos, güey. Exacto, tiene muchas historias. Exacto, güey. Sí. Tiene un chingo de vasos comunicantes. Y eso es bien difícil de hacer. Sí. Simplemente las postales, un dominio total de vasos Sí. comunicantes. Sí, totalmente. Bueno. Excelente apunte, doctor. Sí. Ah, ya. Excelente apunte. Sí. Ya Bueno, estudiamos. Yo creo que para ir cerrando, no vamos a contar el final. Lo que pasa, que digo, ya te spoileamos casi todo el libro, pero vale la pena leerlo. Lo que Sí. quiero decir es que vale la pena leerlo, vale la pena llegar hasta el final del libro, porque por ahí el mensaje es como el pinche viaje del héroe al revés, cabrón, ¿no? O sea, es así, ya lo dijiste, es al revés, hazle al revés, pero está bastante cool. Yo creo que el mensaje es muy interesante, muy bueno, vale la pena, pues, ¿no? Sí, es uno de esos libros que además vas a disfrutar porque habla mucho de cómo es la vida en nuestro país, ¿no? Como Sí. habla mucho sobre la sociedad, ¿no? Tiene temas muy como latinoamericano, vas a captar, ¿no? Y te va a gustar. Y ahí el final tiene algo muy, muy cool. Sí, Y tenle paciencia, porque si al principio, la primera cuarta parte del libro, tienes que agarrarle como que el ritmo de Sí. qué trata, porque llega un punto en el que esta mezcla de narradores sí es como yo siento Sí. a veces para descansar con el personaje de Pig y a veces otra vez para arriba con el personaje de Violeta, pero muy buen manejo de ritmo. Ujú. Sí. Tiene ahí un final muy cool. A mí el final, la verdad, ya cuando... Te digo, la primera cuarta parte del libro me tardé como 2 semanas. Y ya de ahí al final, yo creo que en una semana me lo chingué todo, ¿no? Porque te digo, como decía al principio, tiene un ritmo muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Y ahí está. Ahí está la recomendación. Vale la pena, léelo. Y si llegaste hasta aquí, pues nada te cuesta, Sí. ¿no? Y si podemos, ahí dejamos la playlist Así del soundtrack. estaría de huevo. Sí, vale la pena leerlo con Sí, la sí, sí, playlist con la ahí playlist. oyéndola. Entonces, pues bueno, gracias por llegar hasta aquí. Gracias. Y nos vemos Cuídense. próximamente. Bye. Bye. Suscríbanse.